Never in my life had I felt the ground disappear beneath me without mover un solo paso, until that moment. Una visita normal, una tarde sencilla, una hija preocupada por su madre, y sin embargo, ahí estaba yo, paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a desbordarse de mi pecho. Porque frente a la casa donde crecí, donde reí, lloré y aprendí a ser fuerte, había un coche. Ese coche, el coche que no debería estar ahí, el coche que mi esposo juró que no movería en todo el día. La escena parecía simple a los ojos de cualquiera, un auto estacionado frente a una casa modesta, una calle tranquila, hojas moviéndose por el viento suave de la tarde. Pero para mí, era como si todo brillara con una luz oscura que señalaba una verdad que yo no quería ver. Mis manos se apretaron en torno al ramo de flores que llevaba para mi madre. Las flores temblaban, o tal vez era yo. La bolsa con el pastel de su panadería favorita se me resbalaba entre los dedos sudorosos. No, murmuré, tratando de convencerme. No puede ser. Él dijo, él prometió. Diego había salido temprano esa mañana, besándome en la frente con una ternura que ahora me parecía cruel. Hoy tengo reuniones todo el día, no voy a mover el coche, si necesitas algo avísame, dijo, y yo le creí. Porque siempre le creía. Porque nunca pensé que llegaría un día en el que dudaría de él, en el que su voz y sus palabras sonarían como trampas. Pero ahí estaba su auto. Su auto, brillante, reluciente, perfecto, como si se burlara de mí. Como si me dijera, mírame bien. Es verdad, él te mintió. El aire se espesó y el olor a tierra y flores de mi infancia ya no me consolaba. Sentía un nudo formarse en mi garganta, uno tan pesado que casi me impidió respirar. La calle que tantas veces había recorrido feliz ahora parecía un pasillo hacia una revelación que podía destruirlo todo. Estaba mi esposo visitando a mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué sin decirme? Lo lógico sería pensar que era algo bueno, ¿verdad? Que era un gesto amable. Pero cuando la duda se clava en el corazón, todo lo hermoso se tiñe de sombras. Mis pensamientos se retorcían como ramas secas bajo un vendaval. ¿Y si me estaban traicionando? ¿Y si alguien sabía algo más que yo? ¿Y si había conversaciones silenciosas, miradas cómplices, palabras que nunca se atreverían a decirme? La idea era tan dolorosa que por un momento creí que iba a desvanecerme ahí mismo. Y sin embargo, mis pies comenzaron a moverse casi por instinto. Un paso, otro, cada paso más lento, más pesado, como si caminara dentro de agua espesa, como si el aire quisiera retenerme para protegerme de lo que estaba al final del camino. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pam, 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 como golpes contra una puerta. Como advertencias. El amor no traiciona, siempre decía mi madre. Pero las personas, hija, las personas sí. Respiré hondo. El olor a café que siempre salía de su ventana estaba ahí, suave, familiar, pero no había música, no había risas, no había ese sonido acogedor de tazas chocando en la cocina. El silencio me dio la bienvenida antes que la puerta. Llegué al porche, toqué la barandilla de madera, la misma que tantas veces pinté con mi madre cuando era niña, intentando que quedara perfecta. Sentí la aspereza de la pintura vieja bajo mis dedos. Qué irónico. Todo lo que creí perfecto estaba empezando a descascararse. Me detuve frente a la puerta, mi respiración entrecortada, mi mente peleando entre abrir y huir. Si tocaba, si entraba, tal vez todo cambiaría. Porque la verdad tiene la costumbre cruel de no dejar nada en pie. Pero si no lo hacía, si me daba la vuelta, nunca podría mirar a mi esposo a los ojos sin escuchar esa voz interna que susurraría para siempre, cobarde. Extendí la mano hacia el timbre, pero antes de tocarlo, la puerta se abrió desde adentro. Y ahí estaba él, Diego, de pie en la entrada de la casa de mi madre. Como si tuviera derecho a estar ahí. Como si no hubiera mentido esta mañana. Como si mi mundo no acabara de fracturarse en 1000 pedazos. Sus ojos se abrieron apenas al verme, pero no por sorpresa. No, lo que vi fue algo peor, una sombra de reconocimiento, como si él ya hubiese previsto este momento. Como si supiera que eventualmente tendría que enfrentarme. Amor, dijo, su voz suave, cargada de algo que no entendí. Culpa, miedo, o ambas. Detrás de él pude ver una figura. Mi madre. Ella no sonreía. Ella no era la mujer cálida que esperaba encontrar abrazándome por venir sin avisar. Ella estaba tensa, rígida, su mirada fija en mí con algo que no supe interpretar.
Lágrimas contenidas, culpabilidad, preocupación feroz, quizá las tres. Hija, susurró, su voz quebrada. Y fue en ese instante, en ese segundo suspendido en el aire, donde sentí que el mundo dejaba de girar. Todo el peso de mis sospechas, de mis miedos y de mis heridas se estrelló dentro de mí como un terremoto silencioso. No sabía qué era peor: ver a mi esposo en esa puerta donde nunca debería haber estado. O ver a mi madre detrás de él, mirándome como si el mundo se estuviera a punto de romper. La verdad se escondía en esa casa. Y yo acababa de abrir la puerta equivocada. Porque a veces el dolor más grande no es descubrir una mentira, sino descubrir que la verdad estaba esperando para destruirte. Era como si la casa entera contuviera la respiración. El aire estaba denso, casi pesado, y yo sentía la piel tirante sobre mis huesos, como si mi cuerpo temiera lo que iba a escuchar antes que mi mente lo procesara. Entré, sin pedir permiso, sin siquiera mirar a Diego. Mis pies sabían el camino, habían caminado por ese pasillo cientos de veces, pero jamás así, cargados de sospecha, dolor y miedo. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido demasiado definitivo. Diego permanecía de pie, tenso, como alguien a punto de confesar un crimen. Yo lo ignoré, clavando mis ojos en mi madre. Ella había envejecido de golpe. No era la luz, no era mi imaginación. Sus manos temblaban ligeramente, los labios apretados en una línea débil, como si el simple hecho de mantener su boca cerrada fuera una tarea agotadora. «Siéntate», me dijo con una voz ahogada. Yo no me senté. Mi orgullo, mi rabia y mi terror me mantenían firme. «¿Por qué está él aquí?», pregunté, sin rodeos, mi voz firme cuando por dentro me estaba desmoronando. Mi madre bajó la mirada. Diego dio un paso hacia mí, pero yo levanté la mano. No quería su cercanía, su explicación, ni su compasión. Quería la verdad, y esa verdad tenía filo. «Vine porque», empezó él. «No hablé contigo», lo corté, sin quitar mis ojos de mi madre. «Te pregunté a ti, ¿por qué él está aquí? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué tú permitiste esto?». Mi madre cerró los ojos como si cada palabra mía fuera un golpe. Tal vez lo eran. Yo también estaba herida, y los heridos a veces muerden. «No es lo que estás pensando», susurró ella, torciendo un pañuelo entre sus dedos. «¿Y qué estoy pensando?». Sentí mi voz quebrarse. «Que mi marido viene a tu casa a escondidas. Que los dos me ocultan algo. O que yo soy la última en saber lo que pasa en mi propia vida». Silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. La casa que solía ser mi refugio ahora era un terreno minado donde cada paso podía destrozarme. Mi madre se acercó lentamente, como si yo fuera un animal asustado que podía huir o atacar. Me puso una mano en el brazo y su tacto era frío, débil. Ese detalle me perforó el pecho. «Estoy enferma», dijo, con voz temblorosa. La palabra cayó entre nosotros como un vidrio rompiéndose. «Enferma». En ese instante todo se detuvo. Mis sospechas, mi rabia, mis teorías de traición. Todo se congeló en una mezcla de miedo y dolor que sabían demasiado familiares. «Enferma». ¿Qué? Mi voz apenas era un susurro. Ella asintió, y en ese gesto vi algo devastador: resignación. «Hace semanas que lo sé. He ido a médicos. Me hicieron pruebas, estudios», tragó saliva, luchando contra el temblor de su mandíbula. «Y ayer me confirmaron el diagnóstico». Un zumbido llenó mis oídos. «¿Qué diagnóstico?», pregunté, demasiado rápido, demasiado desesperada. Pero ella no respondió de inmediato. Miró hacia el suelo, respirando lento, y mi corazón se hundió. La única enfermedad que daba miedo hasta a pronunciar cruzó mi mente como una sombra oscura. Diego dio otro paso. Esta vez no lo detuve. Sus ojos estaban rojos y de repente vi algo que no estaba dispuesta a admitir antes: él también estaba sufriendo. No como un culpable, como alguien que estaba cargando un peso que no sabía cómo poner en palabras. «Tu madre», comenzó él, pero mi madre levantó una mano, deteniéndolo. «Déjame a mí», dijo ella, pero su voz era apenas un hilo. Yo sentía que de un momento a otro podía desplomarme. Reuní fuerzas para preguntar: «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué primero a él?». Mi madre tragó saliva con los ojos brillantes. «Porque tenía miedo de tu reacción. ¿Y por qué? Había algo más que necesitaba decirte. Algo que pensé que debía preparar antes». En ese momento supe que estábamos entrando en un terreno más profundo que la enfermedad.
Algo más estaba pudriéndose bajo la superficie. Algo que llevaba años escondido. ¿Qué más? Mi voz salió áspera. Mi madre tembló, aferrándose al respaldo de una silla. Sobre tu padre. El mundo pareció inclinarse. Mi estómago se contrajo y mis manos se helaron. Mi padre, un hombre cuyo nombre casi nunca se decía. Un fantasma, un recuerdo roto, una figura que solo existía en mis pesadillas infantiles y en archivos policiales. ¿Qué pasa con él?, pregunté, la garganta apretada. Mi madre respiró como si cada palabra fuera un peso insoportable. Salió de prisión hace 3 días. La habitación dio un giro. No podía respirar. Sentí como si un golpe invisible me hubiera arrancado el aire. Mi padre, ese hombre cuyo rastro desapareció tras ser encarcelado por algo tan oscuro que ni siquiera de adulta pude enfrentar su historial completo. No, susurré, dando un paso atrás. No puede ser. Él no. Está libre, confirmó mi madre con lágrimas cayendo ahora. Y vino a buscarte. El piso pareció abrirse bajo mis pies. Diego se acercó rápido y me sostuvo antes de que cayera. Yo quería apartarlo, gritarle, culparlo por haber estado aquí antes que yo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapada entre horror, incredulidad y una rabia nueva, una rabia que no sabía dónde colocar. ¿Qué quería?, pregunté, casi sin voz. Dijo que, mi madre tragó saliva, que quiere hablar contigo. Que mereces saber la verdad. Que ahora está preparado para ser parte de tu vida. La náusea me subió por la garganta. Esa frase, parte de mi vida. Él jamás fue eso. Él fue la sombra en mi infancia, el miedo en las noches, el nombre que nunca quise escuchar de nuevo. No era un padre, era una amenaza. ¿Y tú pensaste que ocultarlo era mejor?, le dije a mi madre, la voz temblando de rabia. Pensaste que era mejor que yo me enterara así. Con él aquí, con mi marido mintiéndome. Yo se lo pedí, gritó mi madre de repente, rompiéndose. Yo le pedí a Diego que no te dijera nada. Porque tú siempre has sido fuerte por todos. Siempre cargaste más de lo que te correspondía. Y esta vez, quise protegerte. Ligero temblor recorrió mi pecho. Protección. Esa palabra sabía amarga. Protegerme de la verdad, susurré. Ella no respondió. Diego. Apretó mi mano sin que yo se lo pidiera, una señal silenciosa de apoyo que me sorprendió. Y entonces, como si el universo quisiera burlarse de mí, sonaron 3 golpes en la puerta. Secos, firmes, poderosos. Los 3 nos quedamos congelados. Otro golpe, más fuerte esta vez. Mi madre palideció hasta casi parecer de papel. Diego se tensó como un resorte a punto de saltar. Mi respiración se volvió un susurro áspero. Una voz grave, ronca, cargada de un poder oscuro que yo recordaba aunque quisiera olvidarlo, resonó desde el otro lado. Ábranme, sé que están ahí. El terror atravesó mis huesos como un cuchillo helado. Era él, ese hombre de mis pesadillas. El que yo borré de mi vida. El que la justicia encerró, pero el tiempo liberó. Diego me miró a los ojos, firme, decidido. Ve a la habitación, llama a la policía. Ahora. Pero yo no podía moverme. Cada músculo estaba paralizado. Mis piernas dejaron de obedecerme. Mi cuerpo entero temblaba. Hija, por favor, susurró mi madre, lágrimas corriendo sin control. Hazle caso. No dejes que te vea. Pero era tarde. El pasado ya sabía dónde encontrarme. La manija empezó a girar. Y mientras mi corazón golpeaba con violencia dentro de mi pecho, entendí algo brutal. No estaba solo enfrentando a mi esposo ni a mi madre. No estaba solo frente a una enfermedad ni a una mentira piadosa. Estaba frente al hombre que había marcado mi vida antes de que yo entendiera lo que significaba el miedo. Y él estaba en la puerta. Lo que yo no sabía, era que el verdadero peligro no estaba al otro lado de la puerta, sino dentro de mi propia familia, esperando el momento perfecto para revelarse. El sonido de la manija girando fue como un disparo en un cuarto cerrado. Todo mi cuerpo reaccionó al instante, los músculos tensos, el corazón en una carrera frenética, el aliento atrapado en mi garganta como si una mano invisible lo apretara. Podía escuchar mi propio pulso, fuerte, desesperado, como si fuera un tambor de guerra. Mi madre se llevó una mano a la boca para contener un sollozo. Diego dio un paso adelante, colocándose frente a nosotras como si fuera un escudo. Mi instinto gritaba huye, pero mis pies estaban clavados al suelo, congelados por años de miedo enterrado, por memorias difusas de gritos y puertas cerradas, por la voz de un hombre que nunca debí recordar,
Y sin embargo, recordaba. Llama a la policía, ordenó Diego, sin apartar la vista de la puerta. Pero yo no podía moverme. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente había retrocedido años, a una niña pequeña encerrada en un cuarto frío, escuchando golpes y gritos, deseando que todo desapareciera. La puerta tembló bajo un nuevo golpe. Más fuerte, feroz. Abran, rugió la voz al otro lado, y esa voz era un fantasma que había vuelto encarnado en carne y hueso. Sentí mi alma encogerse. Mi madre, desesperada, tomó mi mano, apretándola tan fuerte que pensé que me dolería, pero ese dolor me ancló a la realidad. Ve, susurró entre lágrimas. No dejes que él te vea así. No le dé ese poder. Pero antes de moverme, antes de correr, antes de siquiera respirar, la puerta crujió lentamente y se abrió. No fue un empujón violento como imaginé. Fue peor, fue lento, deliberado, como si él supiera que ya tenía el control, como si disfrutara de ese momento. Y entonces lo vi, más viejo, más desgastado, pero todavía imponente, con esa mirada afilada que siempre sentí clavar en mi piel cuando era niña. Su sombra llenó la entrada y, por un segundo, pensé que estaba soñando, que el tiempo nunca había pasado. Hola, princesa, dijo con una sonrisa torcida, la misma que me robó noches de paz en mi infancia. Todo mi cuerpo reaccionó, mis manos comenzaron a temblar. Mi estómago se retorció, mi garganta ardió, una mezcla de miedo, rabia y repulsión me inundó. Diego dio un paso adelante. Sal de esta casa ahora, dijo con una calma peligrosa. Mi padre soltó una carcajada seca, sin alegría, como si esa advertencia fuera un juego. Relájate, respondió, alzando las manos como si fuera inocente. No vine a causar problemas. Solo vine a ver a mi hija. Mi hija. Como si esa palabra le perteneciera aún. Mi madre avanzó un paso, poniéndose también frente a mí. Su voz temblaba, pero no había duda en ella. Te dije que no eras bienvenido, dijo, su tono lleno de una fortaleza que me sorprendió. Ella no quiere verte. Lárgate. Su rostro se oscureció, esa sonrisa desapareció, y en sus ojos apareció esa sombra fría que conocía demasiado bien. Por un segundo pensé que iba a explotar, que iba a gritar o empujar o romper algo. Pero en lugar de eso, sonrió otra vez. Y esa sonrisa era peor. Ella puede hablar por sí misma, dijo, mirándome. ¿Verdad, princesa? No quieres escuchar a tu padre. Mi respiración tembló, cada célula en mí gritaba no. Pero mi voz estaba atrapada, atravesada por miedo viejo, por recuerdos que nunca tuve el valor de enfrentar. Diego tocó mi brazo suavemente, dándome fuerza, recordándome que no era esa niña indefensa. Y así, con un hilo de voz, dije, no quiero verte, nunca más. Él parpadeó lentamente, no se enojó, eso me asustó más, solo inclinó la cabeza, observándome como un depredador paciente. Eso lo dices ahora, murmuró. Pero cuando sepas la verdad, vas a venir a mí. Vete, dijo Diego, dando otro paso. Mi padre lo miró, y una chispa peligrosa encendió sus ojos. Cuidado, murmuró, hay cosas que tú tampoco sabes. ¿Qué significaba? Eso, que podía él saber de mi vida ahora. Que podía usar para destruir mi paz otra vez. Mi madre lo señaló hacia la puerta, firme. Fuera, dijo, con una dureza que solo una madre desesperada puede tener. Por un segundo pensé que él no obedecería, que entraríamos en un infierno peor. Pero entonces, como si este encuentro hubiera sido suficiente para sembrar su veneno, él retrocedió lentamente. Nos veremos pronto, dijo sin apartar los ojos de mí. Y se fue, la puerta se cerró, y la casa quedó en silencio. Un silencio roto solo por el temblor de mi respiración y el llanto contenido en el pecho de mi madre. Mis piernas cedieron y me dejé caer en una silla. Diego se arrodilló frente a mí tomándome las manos. Ya se fue, susurró. Pero no lo había hecho. No en mi mente, no en mi memoria, no en mi miedo. Había regresado y había traído consigo algo más que su presencia. Había traído una pregunta que no me dejaría en paz. ¿Qué verdad quería decirme? Y peor aún, ¿por qué él creía que esa verdad me haría buscarlo? Mi madre estaba destrozada, con el rostro entre sus manos. Lo siento, murmuró entre sollozos. Pensé que podría manejarlo. Pensé que si lo enfrentaba sola, él se iría. No quería que revivieras esto. La abracé, y por primera vez desde que llegué, lloré. Lloré por la niña que fui, por el miedo que regresaba, por las verdades que aún no conocía.
Diego nos rodeó a ambas con sus brazos. No dijo nada. Y quizás eso fue lo mejor, no hay palabras para sostener un corazón que vuelve a abrir heridas viejas. Pasaron minutos, tal vez horas. Cuando finalmente fui capaz de hablar, mi voz era un susurro quebrado. Él dijo que hay algo que no sé, algo sobre él, sobre mi vida. Mi madre levantó la cabeza lentamente. Y en sus ojos vi algo que me heló el alma, miedo. Pero no miedo a él. Miedo a lo que venía ahora. Hay secretos, dijo con voz baja, cosas que escondí para protegerte. Cosas que podrían cambiar cómo ves tu pasado, y tu presente. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. ¿Qué secretos? Ella respiró, profundo, doloroso. Tu padre no fue encarcelado solo por lo que sabes. Hubo otras cosas, personas poderosas involucradas, y ahora que está libre, teme que hables. Y también cree que tienes derecho a saber. ¿Saber qué? Exigí, con la voz temblando. Mi madre me miró con una mezcla de vergüenza, miedo y amor desgarrado. Que tú, nunca fuiste el objetivo final. El silencio se volvió absoluto. Sentí un hueco abrirse dentro de mí, un vacío que parecía listo para tragarlo todo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, apenas respirando. Mi madre apretó mis manos con desesperación. Quiero decir que éramos parte de algo más grande, susurró, y ahora que él está fuera, ese pasado vendrá a buscarnos. Diego se puso de pie lentamente como si ya entendiera que lo que venía no era simple. La verdad, apenas comenzaba. Porque a veces cuando crees haber enfrentado a tu mayor monstruo, descubres que él no era el enemigo final, sino solo la sombra de algo aún más oscuro que lleva tu nombre escrito desde antes de que nacieras. ¿Quieres continuar con parte 4?